Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mogiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Janet Jara, la candidata del oficialismo, ha tenido días muy difíciles. Lo serían en realidad para cualquiera, en verdad, porque el ejercicio de tratar de aparecer lo que no se es algo muy complejo, en especial si es distinto el personaje que hoy se interpreta al que se era hace poco más que ayer, recién. Hay que dar saltos largos, contorsionarse, disfrazarse. Hay que convertirse en una especie de acróbata, de trapecista, de malabarista, o en una especie de mago, de ilusionista, una especie de encantadora. Pero estos son oficios que pertenecen al mundo circense, y resulta que estamos hablando de política. Es verdad que estas cosas pueden resultar cuando la destreza es eximia, pero también es verdad que ni la más competente, aunque del disfraz haga un verdadero arte, aunque su elasticidad le permita contorsiones fabulosas, ni la más excelsa, reitero, podrá tener éxito cuando las evidencias están a la vista de todos. Entonces la contorsión no es suficiente, el disfraz no es capaz de ocultar al personaje que detrás de él se esconde, la ilusión del mago fracasa. Esto es lo que le ha sucedido a Janet Jara en los últimos días. Los programas de gobierno son al mismo tiempo una promesa y una ilusión. Algunos políticos dicen que es su hoja de ruta, y a veces la ruta se extravía, porque las realidades son cambiantes, por los equilibrios políticos, por la oposición, por una crisis súbita. Todas son razones suficientes para dejar de lado todo o parte del programa, y así la promesa queda incumplida. Pero el programa tiene una segunda connotación. Es el reflejo de la ideología de la candidata, de su propio querer ser, el reflejo de su identidad política, el camino hacia su ideal de sociedad. El problema de Janet Jara es que el programa para ganar la primaria, ahora ella misma dice que no existe. Y esto tiene varias connotaciones. Lo que de ella ahí está representado, ¿es lo que verdaderamente quiere o no? Y si la respuesta es no, ¿los que votaron por ella en la primaria fueron engañados? ¿Fueron usados por ella? Si la respuesta es sí, naturalmente que los que podrían ser engatusados son los que ahora pretende seducir, porque si esa es la práctica, la podría repetir. Ante este mal escenario, podríamos recurrir a las explicaciones de siempre, que hubo una alteración en el escenario, que estamos viviendo otro tiempo político, que hay que hablar ahora a otros ciudadanos. Incluso otros dirán, lo hemos leído, que sus convicciones poco o nada importan, porque será contenida por la coalición, como si los demás, no todos, debieran tener la fuerza, la solidez suficiente para, cual un dique, contenerla en su ideología más profunda. Este es un lío. ¿Se da usted cuenta de las debilidades
que está enfrentando la candidata? Janet Jara usó un verbo con el que supongo pretendió dar una muestra de modernidad. Utilizó la palabra, el verbo resetear. Aunque aún no está aceptada por la Real Academia, se usa hace décadas para decir que se vuelve al inicio, al estado primario, ese en el que no hay historia, ese instante en que no hay pasado. Esta operación de Janet Jara, como le decía adelante, es la que obliga a las contorsiones, a la magia, a la ilusión, pero le está saliendo mal. Tiene heridos, aunque la disciplina partidaria del Partido Comunista permite que compañeros sean sacrificados por el bien del partido o del proyecto, porque hay un objetivo superior. El autor de las 7 páginas del programa de gobierno de Janet Jara para las primarias es Fernando Carmona, hijo de Lautaro Carmona. Fernando es muy importante, no solo por filiación, sino porque estuvo en el corazón del gobierno, de este gobierno de Gabriel Boric, en el segundo piso. Ahí es donde se desarrolla la estrategia gubernamental. Ahí, en el corazón de la estrategia de la moneda, Fernando Carmona era los ojos y los oídos de su papá, de Lautaro. Sabía todo lo que se diseñaba en la moneda. Fernando Carmona dijo que el programa se había realizado siguiendo la metodología, esto lo dijo textual, dijo que se había realizado el programa siguiendo la metodología marxista-leninista y revisado por todas las instancias del Partido Comunista. ¿Qué dijo hace algunos días? Yo soy director del ICAL, el Instituto de Ciencias Alejandro Lepchitz, que es un instituto ligado al Partido Comunista. Y miembro del Comité Central del Partido Comunista, dijo. Eso es lo que soy yo. Y eso es importante porque la de Jara, fue una campaña que se diseñó en el Comité Central del Partido Comunista. Y agregó, tanto la decisión de la candidatura la tomó el Comité Central. Escuche bien, la definición del programa de gobierno la hace el Comité Central. Asimismo, la estrategia con la que enfrentamos la campaña la hace el Comité Central. Cierro comillas porque es textual. O sea, el programa de gobierno de Janet Jara para las primarias es el programa del Comité Central del Partido Comunista. ¿Y eligió a quién como candidata? A una militante fiel y comprometida, una militante que ingresó al partido a los 14 años. Este programa incluyó algo que expresó así. Entendemos que para crecer primero hay que igualar. Antes de crecer, igualar. A diferencia de otros que creen que para igualar primero hay que crecer. Dio su propia versión de la lucha de clases al decir que nos obliga a pensar no solo en el eje izquierda-derecha, sino pensar en el eje arriba-abajo, es decir, pueblo, élite. Esta es la razón por la que Janet, cada vez que puede, dice que viene de abajo y con mucho esfuerzo, que le ha ganado sus propias circunstancias, pero que naturalmente ella está aquí en contra de la élite. Cuando Janet Jara ganó la primaria, en el discurso de esa noche de victoria dijo: ahora implementaremos el salario vital de 750.000 pesos. Esta promesa estaba en su programa de gobierno. El famoso reseteo significa que nada de eso está vigente. El programa, esas 7 hojas y su autor se guardaron. Fernando Carmona, el pobre, criado en la disciplina partidaria, debió agachar la cerviz, la cabeza, y fondearse. O lo fondearon. Está, eso sí, protegido por el partido, porque ya vendrá la oportunidad de reivindicar lo que alguna vez escribió. Este reseteo es lo que tiene complicada Janet Jara, porque no solo es el reseteo de un programa, no, es el reseteo de sí misma. Es como si hubiera 2 Janet, la de las primarias y esta otra, la de ahora. Es como si fueran una la doble de la otra, pero que no son iguales, porque la segunda trata de no parecerse a la primera. Es un poco loco todo, sí, es verdad. Pero si usted lo mira desde esta óptica, verdaderamente es digno de no entenderse.
Ya no está sobre la mesa crecer en base a la demanda interna, como decía ese programa, o lo que le decía recién, el sueldo vital de 750.000 pesos. Y esto ha significado que hoy Janet Jara, o sea que hoy hay una candidata sin programa, sin nada. El comando hasta el cierre de esta columna no tiene voceros. Y esto ha provocado que la candidata hable mucho, sea una especie de parlanchina política. Entonces han comenzado los problemas. Luis Eduardo Escobar es uno de los economistas de más peso en el equipo económico junto a Osvaldo Rosales. Y Luis Eduardo Escobar empezó a hablar. Nunca se supo si lo hacía a título personal o en representación de la candidata Jara, pero cuando se está en un comando presidencial, las observaciones personales es mejor guardárselas. Escobar, que está relacionado con el Partido Socialista, dijo: Janet me dijo que era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales ni en la dictadura del proletariado. Esta es la operación reseteo, pero de mala manera, porque ahora Janet Jara lo que dice es que es militante del Partido Comunista, pero no es comunista. Estos son golpes a su partido, una especie de martillazo a los cimientos. La socialdemocracia siempre fue no solamente criticada, sino menospreciada por el comunismo. Era una especie de sistema burgués edulcorado, o en el lenguaje actual, un neoliberalismo atenuado. Por eso las declaraciones de Escobar respecto de lo que le dijo Jara son sorprendentes. Y ocurre que Janet Jara reaccionó cuando vio lo que había dicho Escobar, su hombre económico. Dijo así: más allá de que a mí nunca me ha gustado encasillarme ni en uno u otro lado, yo le quiero decir que la sociedad avanza en procesos y la reforma previsional es el más caro ejemplo de aquello. Lo malo de la explicación es que para ingresar a un partido es encasillarse, y más si es el Partido Comunista, que tiene una doctrina clara, marxista-leninista, como ellos mismos proclaman cuando hay alguna oportunidad. Ella dice que ahora no está encasillada, que puede ir para allá o para acá. Más aún si Janet Jara milita desde los 14 años y ha obtenido cargos, muchos cargos, gracias a su disciplinada militancia. El salario llamado vital de 750.000 pesos, su economista, Luis Eduardo Escobar, dijo al diario Pulso: ningún economista serio puede decir que llegará a una cifra en un plazo. O sea, de pasada le dijo a la candidata que había tenido un economista poco serio. Y todo esto enojó al jefe del Partido Comunista, Lautaro Carmona, padre de Fernando, el autor del programa. O sea, el poco serio. Y en entrevista con el Mercurio de Valparaíso dijo que Escobar no debió haberse metido en la discusión sobre el sueldo mínimo de 750.000 pesos. Todo lo cual es raro. ¿Cómo el economista no se va a meter en el sueldo mínimo del programa de gobierno? Pero le dijo así: no se meta en estas cosas. Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano dijo: ningún economista, por capacitado que esté, puede definir lo que ocurrirá en un ciclo político abierto, marcado por demandas sociales profundas, que siguen pendientes. El rol de Escobar es ofrecer recomendaciones programáticas para resolver problemas muy serios como el desempleo, y en ello es clave la estabilidad, la inversión y el crecimiento. O sea, solo recomendaciones. Pero ¿se da usted cuenta de los problemas de Janet Jara para, como se decía antaño, cambiar de look, convertirse en otra? La alabanza de la reforma previsional es notable, porque ocurre que dice: tenemos que avanzar como con la reforma previsional, porque su programa para las primarias, que es el único que hoy existe, dice textual: pondremos términos a las AFP. O sea, que no hay reforma previsional, porque la reforma previsional no solo mantiene las AFP, sino que les da más plata. El mismo Escobar dijo: no veo ninguna posibilidad para terminar con las AFP y que no habrá una nueva reforma de pensiones. Hora más tarde, Janet dijo: mira, voy a hablar con Escobar de estos temas
y que para terminar con las AFP hay varios caminos, como un inversor público. O sea, dice, tengo una carta bajo la manga. Pero ¿cómo va a terminar con la AFP si acaba de decir que la reforma previsional es muy buena y es un logro? Se da cuenta que no se entiende nada. Janet Jara en las primarias había desechado la idea de disminuir ministerios. O sea, dijo, vamos a mantener los que hay. Luis Eduardo Escobar dijo, su economista, textual, en este país tenemos ahora 25 ministerios. Los países más poderosos del mundo tienen, Estados Unidos tiene, ¿cuánto? ¿9? ¿12? ¿Cómo un presidente va a dirigir una reunión de gabinete? ¿Dónde se ha visto que 26 personas se pongan de acuerdo? El sistema, dijo Escobar, está fallido. Ocurre que uno de los flancos débiles de la candidatura oficialista es la economía. Sobre esto no hay nada, salvo las opiniones de Escobar y lo que dijo Janet I, la de las primarias. Otro flanco débil de la exministra del Trabajo es la cesantía, la que creció bajo su gestión. La oposición ha dicho que en el último año se han creado en Chile, en todo Chile, solo 141 empleos, una cifra insignificante y que ha sido argumento de los candidatos opositores. Entonces, ¿quién salió a defender a Janet Jara cuando le dijeron, usted, ministra del Trabajo, solo bajo su gestión se crearon en el último año 141 empleos? Salió a defenderla la vocera de gobierno, Camila Vallejo, compañera de partido, militante del Partido Comunista. ¿Y qué dijo Vallejo? Esto de que solo se han creado 141 empleos, que un poco la campaña que lamentablemente hemos visto en los videos del partido de la candidata Matei, es una interpretación parcial de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Esto es parcial. Entonces, ¿qué dijo de nuevo el economista de Janet Jara? Luis Eduardo Escobar. Dijo, respecto del empleo, efectivamente la cifra es un desastre. De eso no cabe ninguna duda. La solución del problema del empleo es crecer, crecer, crecer. Si la economía no crece, no vamos a generar empleo. O sea, el economista en contra de Camila Vallejo y Camila Vallejo tratando de defender a Janet Jara, pero el economista les dice otra cosa. O sea, otro golpe al discurso oficialista. Yo diría que hasta le dio un golpe al mentón a Camila. Ante las propuestas ambientales de Janet I, programa para las primarias, Escobar, el economista, criticó el sistema de evaluación ambiental, señalando que lo que hoy ocurre es que cualquier persona que tenga alguna queja respecto de algún tema que considera que afecta su visión de lo que debiera ser la protección ambiental, puede judicializar el proceso. Lo peor, dijo, es que es recursivo. Esta cuestión puede volver a repetirse varias veces o a recurrir a los tribunales una y otra vez. De nuevo una diferencia. Y ahora hago un paréntesis. Habrá que dilucidar cuánto el socialismo democrático chileno empezó a usar la palabra kirchnerista para calificar algo malo, porque durante muchos años los Kirchner fueron admirados. ¿Y por qué digo esto? Porque Carolina Toá acusó el programa de gobierno que presentó la candidata Jara para las primarias de kirchnerista. Lo peor ocurrió en uno de los varios debates, esta vez en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. José Antonio Kast dijo que generaba incerteza las inversiones y en el clima de negocios las fantasías de nacionalización del cobre de algunos sectores y apuntó varias veces a Janet Jara, señalando que probablemente era la única de los candidatos presentes que no era partidaria de reducir impuestos a la minería y la instó a firmar un acuerdo en ese momento para declarar concesible el litio. Y Jara respondió que en la primaria oficialista jamás se habló de nacionalizar el cobre. Y dijo, textual, aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que tiran al aire a la pasada y un poco a la maleta también. La idea es hacer un debate de nivel y no estar emplazándose unos a otros.
agregó que no va a subir ni bajar impuestos a la minería y que eso genera certeza y estabilidad. Y remató: ustedes van a tener que decidir sobre unos liderazgos populistas versus liderazgos serios y sobre ser coherente o no en política. O sea, ella es la serie coherente, los demás populistas. Y dijo estos argumentos un poco a la maleta, o sea, al estilo traicionero, alevoso. Lo malo es que su programa de las primarias dice, textual: promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. Fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú. Kast, el acusado de maletero, dijo: la candidata del gobierno salió a desmentir que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice literalmente que va a nacionalizar el cobre y el litio. En un debate en ENATRANS, es el Encuentro Nacional de Transporte de Carga, en el que Jara no concurrió, Kast la repasó. Dijo: le dejo la pregunta a ella, que no va a poder contestar acá, de si va a volver a faltar a la verdad, porque en esto experiencia tenemos. Y Jara contestó, dijo: personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata Matei, gente asociada a Kast, incluso la mentira como herramienta contra el presidente de la República. Yo sí, frente a todos ellos, tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir. Le agrego entonces otro ingrediente a todo esto. Bori Barrera es uno de los amigos y consejeros más cercanos de Janet Jara. Es comunista, asesor, confidente político, fue convencional constituyente, jugó un papel muy importante en la convención constituyente. ¿Qué dijo en esa época, cuando se redactaba ese fallido proyecto constitucional? Textual: es clave la nacionalización del cobre y de otros bienes públicos estratégicos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la verdadera Jara? ¿La comunista o la socialdemócrata? ¿La que quiere nacionalizar el cobre o la que no quiere nacionalizar el cobre? ¿Son cambios o engaña a alguien? Pero ¿se da usted cuenta que el cambio de piel, el reseteo, como le decía al comienzo de esta columna, es extraordinariamente difícil? ¿Alguien puede creer que la nacionalización del cobre es un mero error, un simple error, una equivocación, un descuido fruto de la desaprensión en un programa de solo 7 páginas en que se refiere al cobre, que es fundamental para la economía del país? ¿Ese es un simple error de una política esencial? Pero si la explicación es mala y el asunto no es un error, es la consecuencia del reseteo, del cambio, de la metamorfosis. Agreguemos algo más. Janet Jara ha llegado a decir que se sintió incómoda con su programa de primarias, programa que, como ya les dije, emanó del partido, específicamente con la propuesta de desarrollo en base a la demanda interna. Pero, ¿y si se sintió incómoda? Bueno, ¿por qué no eliminó esa parte del programa? ¿A quién le manifestó su desasosiego? Incluso dijo que esta era una medida desafortunada y por eso quien la formuló ya no está en el comando, refiriéndose al joven Carmona. Pero un asunto tan fundamental en un programa económico, reitero, ¿por qué si la tenía incómoda, aunque no lo dice derechamente, o lo consideraba un error, por qué no lo cambió? ¿O es que en ese momento estaba de acuerdo y ahora, de nuevo, con el reseteo, ha calculado que es bueno eliminarlo? Algunos en el Partido Comunista dicen que se está pareciendo, lo dicen con un poco de ironía, ¿no?, que Janet Jara se está pareciendo a Toá. Y dicen, y todos sabemos cómo le fue a Carolina Toá. Y lo dicen con ironía. En un foro organizado por Clapes UC, Jara dijo: ¿usted me ve igual que Daniel Jadwe?
y salió a responderle el presidente, para establecer diferencias, ¿no? Y salió a responderle el presidente de su propio partido, Lautaro Carmona, sobre si las propuestas de ella y Jadwe son contradictorias. ¿Qué dijo Carmona después de escuchar a Janet? No podrían ser tan contrapuestas si comparten el mismo partido, la misma dirección nacional, la misma coalición política, son miembros plenos del Partido Comunista. Pueden tener alguna mirada distinta, pero ¿contradicciones? No. Hace unos días Jadwe dijo, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Entonces se le preguntó a Janet Jara sobre esto, y ella, ante unas declaraciones tan graves, usted comprenderá, pasar sobre el Estado de Derecho, prefirió la ambigüedad. Dijo que es candidata y no comentarista, señalando que ella no conocía los dichos del exalcalde de Recoleta. Agrego otra más. Durante el funeral de Sebastián Piñera, Gabriel Boric dijo, como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia, en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo, todos. Se refería no solo a las querellas, sino a los intentos de destituir a Piñera, incluso con su propio voto. Boric en ese momento resaltó que Piñera pidiera un informe a la ONU por las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019, después del estallido. Estas declaraciones de Boric, recordemos que molestaron al Partido Comunista. Entonces, cuando se le preguntó a Janet Jara, ella nuevamente optó respecto de esto por la ambigüedad. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que yo no me puedo hacer cargo de hechos que pueden haber realizado otras personas. Incluso en el caso del presidente, yo creo que él tuvo un gran gesto en reconocer los errores que él pudo considerar que cometieron. Pero no es mi caso. Entonces no me hago cargo de aquello. No hice ninguna de las cosas de las cuales me pudiera arrepentir. No dijo cuáles, ni dijo cuáles eran las otras cosas. La indeterminación de Janet se debe posiblemente a que en el 17º Congreso del Partido Comunista de Chile, celebrado este año, hace poco, en su resolución final se dijo, textual, respecto del estallido. Ellos no le llaman estallido, le llaman revuelta. Y dice así, y Jara estaba presente, la revuelta social marcó un momento de quiebre al poner en jaque al modelo político y económico imperante. Las movilizaciones expresaron el descontento y la frustración acumulados por décadas de desigualdad, de abuso y de exclusión. Estas demandas de igualdad y justicia social siguen vigentes, abriendo espacios para la disputa ideológica y el impulso de transformaciones. El Partido Comunista, no estuvo a la altura de los requerimientos de conducción durante la revuelta social. Faltó capacidad de anticipación y una lectura adecuada del contexto que permitiera, escuche bien, liderar el proceso. O sea, faltó conducción y nosotros debimos liderar todo eso, la revuelta. Y agrega, en su lugar se optó por una salida institucional que favoreció la preservación del status quo. Reitero, textual, estaba Janet Jara presente, eso ocurrió hace pocos meses. El Partido Comunista quería liderar el proceso de lo que llaman la revuelta. Ahí estaba Jara, la que aplaudía con devoción, incluido aquellos momentos en que la Asamblea gritaba «Cuba, Cuba», en apoyo al régimen comunista de la isla. En los últimos días, Janet se ha distanciado del régimen cubano, diciendo que a ella le gusta la democracia, pero hace pocos meses estaba aplaudiendo. Cuando a Jara se le reprochó haberse endosado, puesto, una polera con la leyenda Mata Paco en los tiempos de, como ella le dice, la revuelta, ella simplemente ha dicho que fue una tontera. Pero, en serio, ¿fue una tontera? ¿Se da usted cuenta
por qué yo le decía que el reseteo es tan difícil, que las contorsiones con un ejercicio rayano a lo imposible son prácticamente impracticables. Perdón la tautología. ¿Percibe usted cuánto está costando este reseteo? Todo esto ocurre porque hubo una extrema lentitud de Jara en conformar su comando después de las primarias. A Janet le costó encontrar nombres, personas disponibles, porque este cambio violento ha tenido mucho que ver, porque muchos no quieren su programa de primarias. Recordemos que la olvidada Carolina Toá se lo reiteró, lo calificada de kirchnerista, y muchos han caído en eso de, ante la duda, abstente. Esto del cambio, de la dada de vuelta de Carnero, genera también descontento en el Partido Comunista. Ya no les está gustando este Escobar que habla tanto, el economista. Incluso un economista del Partido Comunista, muy conocido, Manuel Riesco, dijo en The Clinic: lo que digan los asesores económicos no tiene ninguna importancia. Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, que quiere ser senadora, dijo: los economistas pueden tener una mirada sobre las situaciones, pero las situaciones de las sociedades son mucho más complejas que lo que la mirada de un economista puede arrojar. En las próximas horas se va a producir una reunión del Comité Central del Partido Comunista. No sabemos si va a asistir Janet Jara, pero más allá de las buenas palabras que siempre existen cuando se habla con los medios, esas palabras que son para la galería, posiblemente en esta reunión del Comité Central del Partido Comunista va a haber tensión. Desde ya se espera que en el comando se designen vocerías para no exponer tanto a la candidata y para que Escobar se quede callado. Janet, además, ha resuelto reducir su presencia en debates y entrevistas. Va a preferir las entrevistas más amables, esas donde se habla de cosas simpáticas y agradables. Por eso no fue al debate de los transportistas. Prefirió irse a Valparaíso y hacer otras cosas. Lo había avisado un par de días antes, pero esto estaba programado hace mucho tiempo. El asunto de fondo se lo decíamos hace un rato. ¿Cuánto se puede prometer sin llegar a engañar? ¿Hubo engaño o no en el programa de gobierno presentado en las primarias? Parece evidente que la candidatura de Jara ha tenido tropiezos importantes, porque la candidata se ha visto poco solvente, con poco garbo, se ha visto a la defensiva, porque en estos momentos hay candidata y no hay programa. La fecha, recordemos, de la inscripción de las candidaturas vence el lunes 18 de agosto. El plazo vence el lunes 18 de agosto. Obligatoriamente Janet a esa fecha debe tener un programa, lo exige la ley. O sea, tiene solo días para completar su cambio de piel, su transformación, su nacimiento a una nueva vida política, aunque todo sea aparente y sea incluso por ahora. El desembarco de la democracia cristiana en el comando de Jara pudo ser un aliciente, pero cuando la incorporación es de un grupo de condenados tratando de salvarse de la muerte política, es seguro que van a trabajar mucho, porque se les va la vida, pero es también un grupo de políticos que está en las últimas, ya prácticamente desfallecidos. Eduardo Frei Ruiz Tagle, el expresidente de la República, en una charla en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, criticó con acidez todo el sistema político. Dijo en parte: ¿por qué en Chile están estos partidos políticos? ¿Por qué no hay partidos políticos? En Chile, dijo, hay pymes políticas. Tenemos 24 partidos en el Parlamento. Puede ser que el día 18 de agosto, cuando se presenten todos los candidatos, aparezcan casi 30 partidos, 30 candidatos, según ha dicho el CERVEL, o como 15 o 20 candidatos presidenciales. El gran negocio es ser candidato presidencial cada 4 o 5 años. Dijo que es un negocio. Y agregó más adelante: ¿cuántos proyectos importantes ha aprobado este Congreso en los últimos 4 años? Se contarán con una mano, con 2 manos, con una yo creo, porque los desastres que han aprobado tienen al país como lo tienen. Pero no se quedó solo en eso. Criticó a su propio partido, la Democracia Cristiana, por apoyar a Janet Jara. Dijo: con profunda consternación veo lo que ha pasado con mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron
y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales. Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir, pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido en el que he participado desde toda mi vida. Y dijo que no va a votar por Jara. Pero lo mismo han expresado Andrés Saldívar, Carmen Frey, Ricardo Ormazábal, Carolina Goich, Jorge Pizarro, Juan Carlos Latorre, entre otros. En estos momentos, todas las encuestas que se conocen, indican que Janet Jara va a pasar a segunda vuelta. Estos mismos sondeos indican que Evelyn Matei se quedaría pegada en la primera vuelta porque sería superada por José Antonio Kast. Ahora, que la campaña de Evelyn Matei hace meses que está estancada no es ningún misterio para cualquier observador de la política. Tampoco es un misterio que ha cometido una serie de errores. Recordemos, sin haber para qué, habló del golpe militar y de los muertos que llamó inevitables. Y eso le produjo una enorme cantidad de críticas. Recordemos que nombró 11 voceros, una especie de gallinero, pero un gallinero flojo, porque hablaron poco y pese a eso estaban todos descoordinados. No hay que olvidar esa idea extraña de hacer una parodia de primarias solo porque la izquierda había acordado las suyas. Fue una decisión que solo duró horas ante lo estrambótico que era. La última fue la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias con una acción legal en contra de los republicanos por una campaña a través de redes sociales y bots que calificó de asquerosa. Bueno, a las pocas horas no hubo ninguna acción judicial y eso de las últimas consecuencias no fue más que un guatapique. Para peor, aprovechándose de las denuncias de Matei, un grupo de parlamentarios de gobierno, o sea, oficialistas, presentó una denuncia para que se investiguen los republicanos, justamente aprovechando la puerta que abrió Matei. Son Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini, Daniel Melo del Partido Socialista, Carol Cariola del Partido Comunista, Diego Ibáñez del Frente Amplio, Jaime Araya, un independiente en bancada PPD, y Rubén Oyarzo. Con burla dijeron, vamos a hacer lo mismo que Matei no se atrevió. O sea, Matei, se lo decía, abrió las puertas para que un fiscal haga y deshaga en los comandos opositores. Si quisiera, creo que ese fiscal provocaría una enorme destrucción en la oposición. En junio fue nombrado como jefe de campaña de Evelyn Matei Diego Paulsen. Lo fueron a buscar a Temuco, pero el asunto no anduvo. Matei nombró hace poco, no tanto, como vocera a Paula Daza. Y esta vocera se le ha escuchado poco, muy poco. Entonces se les ocurrió la idea de designar una especie de interventor. Claro, no ese tipo de interventores que existía en la Unidad Popular, sino de alguien que ordene. El elegido fue Juan Sutil, es presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. El día martes pasado dijo, ayer llegué por primera vez al comando, temprano, a interiorizarme. Revisé el programa de gobierno, las bajadas del programa de gobierno, el organigrama, cómo reforzarlo. Diego Paulsen nos informó de cada uno de los puntos de la estrategia. Tenemos que ir formando una opinión que nos permita contribuir con una buena estrategia para mejorar la performance de la campaña. O sea, está claro. Interviene con una meta, subir en las encuestas. Algunas preguntas entonces. ¿Podrá recuperarse Matei de los errores cometidos? ¿Mejorará su desempeño como candidata? ¿Llegará mejor a las entrevistas y debates? ¿Mejorará la campaña en redes sociales? Y pasó algo raro. Parece que fue una idea de los nuevos asesores, pero Evelyn Matei mandó una carta a Sebastián Piñera, el economista y escritor, quien la había criticado por eso de las muertes inevitables. ¿Qué es lo raro? Que sus dichos son de abril, por lo que dispuso de harto tiempo para responder a los ciudadanos en general y fijar su posición, y no hacerlo ahora directamente con Edwards. Juan Sutil ha dicho en forma terminante que mientras esté en el comando de Matei, seguirá administrando sus múltiples negocios
Incluso dijo que por motivos de negocios viajará a Estados Unidos. O sea, es un asesor principal, es un interventor, pero a tiempo parcial, part-time. Los negocios, los negocios no se dejan por ningún motivo. Chile está primero, pero a ratos, una cosa así, parecía a eso, ¿no? Se lo pregunto en serio, ¿puede una campaña manejarse de esta manera? ¿Acaso no nos dicen que el país está en una crisis y hay que dedicarse full time a esta crisis? Si su empresa enfrentara una crisis, ¿le dedicaría solo una parte de su tiempo? Una campaña en serio no se maneja así. Una campaña es algo extremadamente complejo que requiere todo el tiempo, toda la energía, toda la inteligencia. ¿Sabe? Ahí en ese lugar algo no anda bien. Y hay algo más. La derecha siempre ha cargado con la crítica de que no solo es cercana a los grandes empresarios, sino que se mueve al ritmo de ellos. ¿Qué conflictos de interés pueden existir en la incorporación de Sutil al comando de Evelyn Matei? Hace pocos días, Nicolás Ibáñez, gran parte de cuyo patrimonio está fuera de Chile, dijo casi con insolencia, a propósito de la imposibilidad de la derecha de lograr una lista parlamentaria única. Dijo, se están dando las escaramuzas que siempre se producen, pero se van a ordenar, no me cabe la menor duda, dentro de los próximos días y semanas, porque nadie va a aceptar esto. Desde luego, no va a haber financiamiento para un circo como este. ¿Nos podría indicar, Ibáñez, por favor, quiénes son esos que financian? ¿Quiénes son esos que este circo no van a aceptar? ¿Qué influencia tienen? ¿Quiénes son para que tener esa facultad enorme de que yo acepto o no acepto? Se van, de nuevo, a explicitar los conflictos de interés. Los candidatos de derecha tienen la palabra sobre esto. Y es evidente que el cambio que diseñó Matei al considerar a Kast un adversario, porque él o ella van a pasar a segunda vuelta, y de ahí su denuncia de la campaña asquerosa, este giro atacando a Kast fracasó. La llegada de Juan Sutil es el último intento de sacar la candidatura de su estancamiento. Si no suben las encuestas en las próximas semanas, podría producirse el abandono del barco. Ya algunas grietas salieron a relucir hace algunos días con las declaraciones de los diputados Andrés Celis, Jorge Alessandri, Miguel Mellado. Hay otras dos grietas que aparecieron en los últimos días. Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, dijo que votaría por Kast. Lo mismo informó el senador Alejandro Kusanovich en entrevista con el diario La Segunda. Dijo que va a votar por Kast. Larraín y Kusanovich fueron sometidos al Tribunal Supremo de Renovación Nacional. Las negociaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano se están realizando para llegar a un pacto por omisión en las circunscripciones binominales. ¿Cuáles son? Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Aysén. Son 4. Será eso y nada más con los republicanos. De hecho, republicanos, nacional libertarios y social cristianos inscribieron el pacto Cambio por Chile y cerraron la puerta a una lista única con Chile Vamos. Demócratas ha exigido incorporar la candidatura al diputado Miguel Ángel Calisto, que está acusado por el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco y además está desaforado. ¿Y qué han dicho demócratas? Para apoyar a Matei necesitamos a Calisto en la lista, pese a todos sus problemas legales. El asunto no es Calisto, obviamente, sino que la supervivencia de demócratas. En el comando de José Antonio Kast no se salen del libreto, casi no hablan. Y si lo hacen, en forma monotemática, solo hablan de seguridad y crecimiento económico, nada más. No hay espacio para errores, no hay demasiadas entrevistas ni muchas intervenciones. Otras candidaturas esperan que Kast en algún momento cometa algún error para volver a tener posibilidades. Sigue saliendo información acerca del caso de las licencias médicas en el sector privado. Hay que recordar que la contralora Dorothy Pérez
solo auditó 2 años, solo 2, 2023 y 2024. Y solo auditando 2 años descubrió que 25.078 funcionarios públicos con licencia médica viajaron al extranjero y 13.286 se fueron, estando con licencia médica, a alguno de los 25 casinos que hay en Chile. En estos 2 años, bajo el gobierno de Gabriel Boric, los funcionarios públicos presentaron 5.235.890 licencias por enfermedad. Según el Centro de Estudios Horizontal de Evópoli, a septiembre del año 2024 había 1.229.220 funcionarios públicos. O sea, las licencias de funcionarios públicos fueron 4 veces, incluso un poco más de 4 veces, de la cantidad de funcionarios públicos existentes en el país. La Contraloría logró, milagrosamente, mejorar la salud de estos funcionarios estatales. Cifras de la Superintendencia de Seguridad Social publicadas por La Tercera señalan que el escándalo de las licencias en mayo produjo una caída de un 11% en licencias entre junio de 2025 a igual periodo del año pasado. La Contralora además hizo otros anuncios. Dijo que va a indagar a los funcionarios con reposo o con obligación de reposo que han ingresado a parques nacionales, a conciertos, a los estadios, o los que tenían que guardar reposo en una región y tuvieron una infracción de tránsito en otra región. O sea, está investigando por todos lados. Otro dato que da para que usted reflexione, escuche bien, escuche este dato. Según la Contraloría, 218.372 esforzados funcionarios públicos fueron a casinos de juego entre 2023 y 2024, una cifra gigantesca. Tienen plata para ir a los casinos. Y de estos 218.372, 13.286 de los que hablábamos antes concurrieron a casinos pese a que habían presentado una licencia por enfermedad. Y otro dato, ¿se acuerda? Pepito paga doble. 1.486 funcionarios públicos usaron su licencia para salir de Chile y también para ir a casino. O sea, estas las tenían todas. Y por lo tanto, la totalidad de los funcionarios públicos que no habrían respetado el reposo por causa de licencia médica llega a estas alturas a 36.878. Cerca de 13.000 funcionarios presentaron 14.599 licencias en el periodo analizado. El 69% corresponde a FONASA y 31% ISAPRE. Hay casos de funcionarios públicos muy buenos para la ruleta, para los casinos. Se detectó que 19 enfermos, entre comillas, fueron 6 veces o más a casinos durante su licencia. 218 fueron entre 3 y 5 veces durante su licencia a los casinos. En el gobierno central hay 10.961 trabajadores que viajaron al extranjero con licencia. Duración de las licencias de los trabajadores del gobierno central, 18,3 en promedio, 18,3 días en promedio. Dinero que recibieron irregularmente, 12.438 millones de pesos en total. Recordemos que hay 2.982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería que salieron del país con licencia médica y la mayoría pertenece a Carabineros. Recordemos que 250 médicos asistieron a partos en clínicas privadas habiendo presentado licencia en hospitales públicos. Los antecedentes, todos estos antecedentes han sido enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Yo no sé si van a hacer algo, pese a que es su deber, pero las defensas corporativas son enormes. Hay un funcionario de la Biblioteca del Congreso al que lo pillaron viajando al extranjero. Nunca se dio a conocer su nombre, no sabemos la razón. Solo lo sancionaron con una baja en su sueldo porque tenía irreprochable conducta anterior, porque reconoció su error y devolvió la plata. O sea, lo que hizo se le califica como un error. La gente del Congreso para estos casos son como unos señoritos muy delicados. Usted comete un error.
Esto despertó polémica y ha habido distintas versiones acerca de si ese desconocido, protegido por el anonimato, renunció o sigue ahí. Ha habido informaciones contradictorias. Pero ¿qué pasa con la gente en el sector privado que, habiendo tenido licencia médica, viajó al extranjero o hizo cualquier otra actividad? No pasa nada. Se debiera investigar por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pero no lo hace. La Contralora debiera exigir a esa gente para que haga el trabajo y se revise, igual que en el sector público. El economista David Bravo llamó a poner atención con esto, en las pensiones por invalidez. ¿Por qué? Porque podría presentarse un caso similar al de las licencias médicas. Pensiones por invalidez. Le doy algunos números. Entre 2009 y 2016 había un promedio de aproximadamente 1.300 solicitudes de invalidez mensuales. En 2018 creció un 18% y entre 2022 y 2025 aumentó en un 88%. Las cifras no cuadran. Aquí hay algo raro. ¿Alguien va a fiscalizar esto o tiene que una vez más llegar la Contraloría? En mayo de 2020, un narcotraficante contrató a un sicario y asesinó al padre de Valentina Correa, el ingeniero Alejandro Correa. ¿Por qué lo mandaron a matar? Lo mataron porque quería simplemente recuperar un terreno de su propiedad en Quilpué que ese narco que lo mandó a matar se había tomado para hacer sus negocios y tropelías. En estos momentos hay una orden de desalojo de quienes están ahí y además una orden de demolición de 45 viviendas. Esa orden es del Servicio de Vivienda y Urbanismo, del Servio, que depende del ministro Carlos Montes. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que el Servio cumpliera con la sentencia. Y el Servio, que depende, insisto, del ministro Montes, emitió una declaración absolutamente insólita. Dice, para justificar el no cumplimiento de una sentencia judicial, lo que constituye a mi juicio el delito de desacato, que según el protocolo de derechos humanos de la Corte Suprema, para demoler esas 45 viviendas hay que primero desalojar, y que el desalojo no lo van a hacer ellos, que lo debe hacer la víctima, Valentina Correa. No solamente su terreno ahora le pertenece a ella, está tomado ilegalmente, no solamente le mataron el papá, sino que ahora le dicen que ella tiene que ir a desalojar a la gente por sí y ante sí, porque si no, no van a hacer nada. Carlos Montes, el ministro de Vivienda, sabe por qué se perdió la democracia en Chile. Cuando se viola el Estado de Derecho, en forma tan flagrante, las personas ya no creen en la democracia. En el otoño de la vida, recaer en lo mismo no es otra cosa que obtusa ideología. Contra toda justicia, obviamente. Y ahí está, una situación totalmente contraria a derecho y nadie hace nada. Ahora, no hay que buscar mucho. El Ministerio de la Vivienda, dirigido por el mismo ministro Montes, ha reconstruido solo el 7% de las viviendas destruidas en los incendios de Quilpué y Villa Alemana. Muchas veces cuando Montes era diputado se escuchaba una especie de suspiros diciendo si Montes fuera ministro de Vivienda todo esto cambiaría porque es el que más sabe en Chile de todas estas cosas. Bueno, bajo él ocurrió el caso Fundaciones y bajo su administración no se reconstruye, solo el 7% de la vivienda reconstruida. Quiero recordar que Montes además fue un crítico de la reconstrucción que hizo Sebastián Piñera después del terremoto de 2010. Todos sabemos que los políticos se reparten el Estado. No dejan nada sin usarlo. O sea, en todo lugar, el portero, el secretario, todos quieren ser nombrados por ellos y colocar a uno de sus propios. Bueno, el ministro de Justicia es Jaime Gajardo. Jaime Gajardo es militante del Partido Comunista. Depende del ministro de Justicia Gajardo el Servicio Médico Legal, cuya directora es Marisol Prado, también del Partido Comunista. Y acaban de elegir al subdirector. La lista de postulantes la eligió la directora, Marisol Prado. Y como es obvio, la militante comunista eligió a otro comunista
uno que ha tenido un montón de funciones públicas, que ha sido pareja de Camila Vallejo y que tiene un hijo con ella. Sueldo ganar 6.217.000 pesos. La voracidad de la política, de todos los políticos, en este caso del PC, pero podría ser otro, no tiene límites, porque se reparten hasta los muertos. Y esto es solo un dato, para que usted tenga un contexto. Televisión Nacional, el canal de todos los chilenos, debe 95.000 millones de pesos. O sea, casi 100 millones de dólares. Esa es su deuda. Y está tratando de hacer caja. Entonces decidió vender 6 propiedades. Y dice, las vendemos y después arrendamos. No se trata de achicarse, arrendamos. Estas 6 propiedades pretenden venderlas en 12.000 millones de pesos. Debe 95.000 millones de pesos. Bueno, estos 12.000 es lo que pierde Televisión Nacional más o menos en 2 años. Camila Vallejo dice que hay que darle más plata todavía. Le doy estos datos para que usted vea el enorme problema en que está Televisión Nacional. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, denunció que hay errores en las cifras oficiales de algo que se llama STOP de Carabineros. Es el Sistema Táctico de Operación Policial. Es donde aparecen todas las estadísticas de Carabineros. Estas estadísticas se usan para la planificación de seguridad. Se descubrió que cuando los carabineros hacen los partes policiales, se equivocan de comuna. Parece que no saben en qué comuna están, o algo parecido. Cuando el alcalde Alessandri comprobó casos con errores, le dijeron, ¿sabe, alcalde? Ya es tarde. ¿Cómo tarde para qué? Para modificar y arreglar el error, porque no se puede modificar el sistema informático. Solo el fiscal puede hacerlo si quiere, porque si no, dice Carabineros, se afectará la objetividad, la transparencia y la trazabilidad del sistema. La burocracia policial es inmutable, impresionante. Entonces el error va a quedar para siempre. A propósito de uniformados. Bueno, ocurre que hay uniformados que ya no están tan uniformados. Se lo voy a explicar. El diario La Tercera dio a conocer la orden guarnición número 29 de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y Comando de Industria Militar e Ingeniería. Esa orden da a conocer la preocupación en el Ejército. Leo. La formación valórica y conductual de los integrantes de la institución es correctamente impartida en relación al comportamiento dentro y fuera del cuartel, proceso de los cuales no es aceptable permitir su dilución al transcurrir la carrera profesional. Y sigo leyendo esta orden. La formación valórica y conductual de los integrantes de la institución es correctamente impartida y es aceptable, no es aceptable permitir su dilución. Y ahora viene el problema. Dice esta orden de guarnición número 29, que se cometen una serie de errores, los cuales hace necesario reiterar la necesidad de erradicarlos definitivamente. ¿Qué errores? Uso incorrecto del uniforme, desaseado, incompleto o completado con prendas y accesorios civiles, o sea, el pantalón de militar y el resto una guayabera, o al revés, y con accesorios, o complementado con prendas y accesorios ajenos a él. Y se mencionan unos lentes antirreglamentarios. Va el militar, pero va con audífono, la gorra y audífono, con arco, militares con pulsera, con cartera, con mochila, con bolsos distintos a los permitidos en la norma institucional. Un desorden total. Se habla del ingreso y circulación de personal militar en unidades vistiendo tenidas de civil, pero tenidas de civil absolutamente inapropiadas al contexto que los cuarteles y reparticiones y son ajenos a las actividades profesionales que se desarrollan en ellos. Hay circulación y participación de personal al interior de los cuarteles en actividades masivas y abiertas a la comunidad, como por ejemplo las visitas de alumnos al contingente. Hay exposiciones culturales y patrimoniales, actividades sociales, entre otras, y se presentan los militares ahí desasiados, dicen, o mal afeitados. Acá se señala que
Incluso cuando le dicen a los militares, afeítese, báñese, ande correctamente vestido, ellos argumentan. Los militares chilenos están argumentando. Y argumentan, dice la orden, de manera incorrecta. Y dicen que hay permisos de diverso origen o que se encuentran en esa condición por tratarse de tiempo de libre disposición. Yo en mi tiempo libre hago aquí en el regimiento lo que quiero. Puedo andar como quiero, mitad militar, mitad civil, escuchando o sucio incluso. Son asuntos de los que se sospecha hace tiempo. No solo eso, sino que hay una sospecha cierta acerca de la capacidad de lo que se llama alistamiento de la tropa. En caso de cierta exigencia, nos podríamos encontrar con sorpresas desagradables. Y todo esto a propósito de que anda harto candidato pidiendo militares por doquier. No solo hay mucha más indisciplina, sino que hay pocos soldados y no hay plata para los soldados profesionales. Le cuento una más, cortita. Han pasado 80 años desde la obtención del Premio Nobel de Literatura por parte de Gabriela Mistral. Y en estos días ahora se está realizando una gran muestra sobre Mistral en Osaka, en Japón. Nélida Pozo es directora del Servicio Nacional de Patrimonio y dijo que a Osaka fue una delegación chilena formada exclusivamente por mujeres. ¿Y qué dijo? Quisiera destacar que la delegación cultural está compuesta exclusivamente por mujeres, lo que no es casual, sino profundamente simbólico. Sí, eso dijo, profundamente simbólico. ¿Qué se ha dicho? Por parte del poeta Adán Méndez, experto mistraliano y autor de antologías sobre Gabriela Mistral. Dijo en Exante: hasta el momento no he visto a nadie del ministerio, ni en ningún homenaje oficial, que dé la menor impresión de haber leído alguna vez a la Mistral. No tienen la menor idea de lo que significa su obra o de cuáles son sus temas más importantes. Lo importante para que esto sea profundo es que la delegación viajen solo mujeres. Por alguna razón veo una relación entre esos soldados a media, mal agestados, desgarbados, y esta gente que dice que les interesa Mistral. Porque el país al final del día es uno solo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.